lamentablemente sí, el ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, sí ha perdido la vida. Bueno, continuamos con la cobertura del icónico jet set de Santo Domingo, que se desplomara el techo anoche a las 2:44. Y todavía están esperando por información concreta, todavía están esperando que le digan quiénes son las personas que acabamos de ver uno de los trabajadores que están sacando gente de los escombros, que su esposa está allá adentro, por coincidencia, estaba con una amiga. Estamos viendo también, señores, la Unión del Dominicano. O sea, cientos de personas se han aparecido a donar sangre. Yo te digo que de verdad que es increíble. Para ayudar a aquellas víctimas que están siendo trasladadas inmediatamente a los hospitales más cercanos. Y obviamente es uno de esos días en que me imagino que todo está paralizado allá en Santo Domingo. El presidente, de hecho, puso duelo en la República Dominicana en el día de hoy, mañana y pasado, por supuesto, de esta tragedia. 3 días de duelo y se está confirmando, Flaca, ahora sí que lamentablemente sí, el ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, sí ha perdido la vida en su traslado hacia el hospital. De verdad que le enviamos nuestros más sentidos pésames a sus familiares, a los familiares de todas las personas que se han ido. 51 años de edad tenía Octavio, él jugó con los Cardenales de San Luis, una carrera maravillosa fuera de su país también, campeón mundial, me dicen. Y obviamente las primeras noticias que teníamos era que había podido ser rescatado y que había tenido un problema en la pierna con los escombros y todo. Obviamente ahora sabemos, parece que ya es oficial que no, el pelotero justo en medio del traslado al hospital perdió la vida. Así es, Flaca, de verdad que estamos aquí muy consternados, mucha incertidumbre, aún sigo hablando con familiares y amigos allá que todavía están a la espera de saber qué está pasando con esa persona, ese ser querido que todavía se encuentra bajo los escombros. Mucha gente en los hospitales también, de hecho publiqué unas listas oficiales de que si quieren mirar si hay un familiar en esa lista, vayan y miren lo que viene directamente de la página oficial de salud de la República Dominicana para saber y ubicar a esos familiares que ya han sido trasladados y que aún no tienen información en todo caso. Ahí tiene 77 ambulancias obviamente esperando ya disponibles para trasladar a pacientes, a gente que inmediatamente logren sacar de los escombros. Me están diciendo que están usando mucho drones y también las cámaras, o sea, cámaras para poder detectar y buscar entre los escombros. Imagínense una estructura en un lugar como este, que no es grandísimo, pero tampoco es pequeñito. Es pequeño, exactamente. O sea, es un lugar en el que con mucho cuidado, o sea, ¿qué tipo de maquinaria tú puedes llevar a un sitio así para que tú puedas poco a poco levantar escombros, o sea, pedazos de cemento, cosas pesadas, vigas, o sea, las vigas que cayeron directamente del techo? Y lo único que uno puede tener esperanza es que haya quedado un espacio entre todo lo que va cayendo y que familiares, amigos, conocidos puedan haber quedado atrapados ahí y que logren llegar hasta ellos lo antes posible. 370 socorristas están trabajando para sacar a lo más posible, ¿verdad? Brevedad a todas las personas que se encuentran debajo de los escombros. También el pueblo dominicano está ahí presente, ofreciendo su mano, ofreciendo el apoyo. Mucha gente, como acabas de decir, donando sangre, gente, para cuando lleguen todos los heridos reciban esa ayuda inmediatamente. Y de verdad que la República Dominicana está de luto, está dolida, está partida. Es muy difícil lo que se está viviendo allá. Así es. Hola. Mira, yo creo que escuchamos a Paloma. Paloma, sí, Paloma, vamos a tratar una vez más a ver si está mejor la comunicación entre Dominicana y nosotros. Lili, hola. Una vez más conecto con ustedes desde el lugar de los hechos. Importante resaltar que hemos tenido graves problemas de señal para todos los medios poder reportar lo que está ocurriendo en este preciso momento. Ya habíamos dicho que suman 50 o más los fallecidos en esta tragedia y más de 100 heridos han sido trasladados a distintos hospitales y centros de salud. Las autoridades continúan utilizando las redes sociales para dar a conocer los nombres de estos heridos para que sus familiares puedan ubicarlos. También se ha hecho una invitación a la población a que vaya a los distintos centros a donar sangre porque se va a necesitar para las personas que aún se encuentran bajo los escombros. Continuamos con la esperanza de que Ruby Pérez pues sea sacado con vida de allí. Tenemos la información de que está estable, de que tiene a paramédicos y a personal dándole asistencia para mantenerlo tranquilo. Ya su hija nos había dicho también que él se puso a cantar
Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, muy querido por toda la República Dominicana, para que pudieran localizarlo y encontrarlo. Tristemente, pues trascendió la noticia de que el ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, falleció en su traslado al hospital. Me informan que fue un paro cardíaco que sufrió ya llegando al centro de salud. Este pelotero que le dio tanta gloria a la República Dominicana, campeón mundial, estuvo también participando con los Yankees de Nueva York, estuvo con los Cardenales de San Luis, con los Azulejos de Toronto. De hecho, tenía un récord de haber participado con 13 equipos de Grandes Ligas. Tenemos una información interesante y es que el afamado diseñador dominicano Martín Polanco aún se encuentra desaparecido y sus familiares están pidiendo, de verdad muy desesperados, que cualquier persona que tenga información o si pueden ayudar a que las autoridades lo ubiquen porque no portaba una identificación, pues que lo haga. También artistas nacionales e internacionales se han sumado, han prestado su plataforma para que la gente pueda continuar posteando cuáles son los desaparecidos, incluyendo a Yailin, la más viral, que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su amiga y la mamá de su amiga estaban participando de esta fiesta y están desaparecidas. Muchas personas bajo los escombros todavía. Nosotros vamos a estar aquí para llevarle todos los detalles. 22 instituciones trabajan arduamente para poder encontrar con vida a las personas que aún están ahí. Soy Paloma Almonte y vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Paloma, por toda esa información. Fuerza Dominicana. Estamos con ustedes en este momento, seguimos buscando información y efectivamente estamos dándole seguimiento. Dándole seguimiento y con toda la esperanza del mundo de que logren sacar del medio de ese proceso de rescate a muchas personas más con vida. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca. Esperando a ver ahí. Bueno, seguimos hablando, señores, de obviamente la tragedia ocurrida en Santo Domingo, República Dominicana, el colapso del techo del Jet Set, allá esa discoteca tan icónica a través de los años y que todos los lunes se hacían estos bailes. Vamos a estar siguiendo muy, pero que muy de cerca todo lo que acontece. Sabemos que está todo el mundo al tanto, buscando familiares, amigos, y si no tienes a nadie ahí, pues tienes conocidos o conoces a alguien que está buscando amigos. Queremos reiterar que necesitan donaciones de sangre. Aquellos que nos están viendo y pueden ayudar, tienen el tiempo, hagan el tiempo. Sabemos que los dominicanos en momentos como estos es cuando más se unen. Eso lo sé. Por eso amo a ese pueblo, por eso los llevo en mi corazón, por eso ha sido tan difícil hacer un programa como el día de hoy, tener que reportar cosas tan negativas como lo que ha pasado, como la muerte del pelotero, que tanta gente, o sea, he hablado con varios peloteros amigos que me dicen, él era amigo de todos. O sea, Octavio era una de esa gente que si estaba necesitado, ahí estaba. Obviamente le habíamos reportado que él había sobrevivido, pero camino al hospital sufrió un paro cardíaco y ahí fue cuando falleció. Justamente lo que le sucedió a la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, que también es hermana de Nelson Cruz, un ex pelotero que salió, fue quien llamó al presidente a las 12:49, lo rectifiqué aquí, de la mañana, explicándole qué pasaba ya bajo los escombros. Cuando la logran sacar, en el camino fallece exactamente de un paro respiratorio también. Así que de verdad que le enviamos a todas las víctimas, a todos los familiares, muchas oraciones. República Dominicana está en un momento súper difícil para todos, así que apoyémonos, denos las manos y a toda la gente que de verdad pueda aportar con algo importante, sangre, eso es lo más importante ahora mismo. Así es, nuestro pésame en nombre nuevamente de todo el equipo del Gordo y la Flaca.